Sé que quería empezar un bosque en el desierto, pero no esperaba convertirme en un alguien que vive parcialmente fuera de la red. Sabía que debía esperar desafíos, y he tenido muchos con las plantas y al establecer los árboles, pero ni siquiera empecé a imaginar lo difícil que es existir aquí. Siempre he tenido una personalidad muy aventurera, sobre todo por haber vivido en Yemen cuando era joven. Cuando tenía alrededor de 23 años, o ahora a los 43, viviendo parcialmente en el desierto, es una gran adaptación. Adapté mucho mi mentalidad de viaje por haber vivido casi 2 años en uno de los países más pobres del mundo. Puedo soportar mucho. He visto pobreza extrema y no sé lo que es experimentarla porque siempre he tenido la opción de irme, pero al menos estoy familiarizado con ella. Y cuando vengo aquí, no necesito una vida lujosa. Estoy bien durmiendo en una tienda de campaña y soportando vientos horribles y condiciones realmente difíciles. Me molesta, pero lo puedo tolerar. Sin embargo, con una familia tengo que tener más infraestructura. Y a medida que este proyecto ha crecido y la audiencia ha aumentado, he empezado a expandirme más allá de mis intenciones originales. Brandon se unió al canal como empleado de tiempo completo en abril, lo que significa que tuve que hacer una adaptación seria. Afortunadamente ya tenía un poco de infraestructura lista antes de que él se uniera. Sabía que, pasara lo que pasara, si mi esposa y mis hijos iban a venir aquí, necesitaba un lugar donde dormir que no fuera una tienda de campaña si quería que vinieran más de una vez al año. Y eso me llevó a comprar casas para perros de plataformas de perforación. Cuando la mayoría de la gente piensa en vivir fuera de la red, la solución más obvia es comprar una casa rodante, un remolque, algo que sea habitable. Simplemente no me gustaba la idea porque he visto lo que el sol hace aquí a los remolques. Se ven como algo salido de Breaking Bad. El sol aquí lo devora todo, y las casas rodantes simplemente no resisten bajo el sol del desierto. Quería algo que, si voy a gastar mi dinero en ello, fuera duradero y casi permanente. Y cuando estaba viendo una subasta en octubre de 2023, vi el mejor escenario posible para mí. Conseguí estos edificios blancos que están detrás de mí. Son casetas de plataformas de perforación y se usaban en los campos petroleros donde servían como lavanderías. Tenían daños por agua. Estaban en diferentes condiciones. Una, esa habitación de allá que te mostraré en un momento y que estamos rehabilitando, estaba en muy mal estado. Y en la que duermo estaba en las mejores condiciones. Pagué de 12 a 18 dólares por pie cuadrado por los edificios. Están sobre bases de acero. Están hechos de 2x4. Están aislados. Tener una estructura en realidad es más barato que un cobertizo y es mejor y más resistente. Pero tienes que ponerle esfuerzo. Mi idea original para las 4 paredes era construir una cabaña de costales de arena. Pensé, ya sabes, si voy a gastar dinero, quiero algo permanente que funcione bien en este clima. Y en YouTube ves proyectos con Aircrete, cabañas de costales de arena y Earthships. Y son ideas muy geniales. Son increíbles. Pero hay una razón por la que no son técnicas muy extendidas y es porque requieren muchísimo trabajo manual y la mayoría se promocionan como baratas o se construyen de manera barata, lo cual es cierto en cuanto a materiales. No son baratas en cuanto a la mano de obra que requieren. En cuanto le dediqué un par de días de trabajo a una cabaña de costales de arena, me di cuenta de que este no es el método que va a funcionar para mí con el tiempo que tengo. Cuando me di cuenta de que la cabaña de costales de arena no se puede hacer por fases, creo que es polipropileno, está expuesto a los rayos UV y se degrada muy rápido. No es el tipo de proyecto que puedas empezar y detener. Algo como una casa de adobe, que está comprobada y se remonta hasta los nativos americanos que vivieron en esta zona. Hay casas de adobe por todo el oeste de Texas, pero la poca agua y la falta de paja no hicieron que esa fuera una buena opción para mí al principio. Cuando empecé a venir aquí no tenía ninguna experiencia viviendo fuera de la red y traía mi agua en garrafones de 1 galón que compraba en Walmart, pero rápidamente aprendí que no son muy duraderos. Y lloraba cada vez que se me derramaba uno, porque no son tan caros, pero solo puedes llevar cierta cantidad de garrafones de 1 galón. No se apilan bien, no es una buena solución. Y con el tiempo me volví, no sé si más inteligente sea la palabra correcta, pero sí menos tonto, y empecé a traer contenedores de grado militar para cargar 5 galones a la vez. Y luego descubrí el suministro de agua en el pueblo más cercano, que está a 61 kilómetros de distancia. Simplemente no tenía ninguna relación.
Compré el terreno aquí y no tengo ninguna conexión con el oeste de Texas, ni familia ni amigos antes de comenzar este proyecto. Me tomó un tiempo darme cuenta de que simplemente puedes ir, abrir una cuenta de agua y transportar el agua en vez de traerla desde Fort Worth. Eso fue un cambio bastante drástico porque cuando compré la propiedad teníamos la cisterna que estaba aquí y ahora está ubicada allá, donde podía traer 250 galones a la vez. Eso quita mucha presión. Eso te da suficiente agua para que puedas bañarte, limpiar y lavar los platos sin preocuparte de que solo tienes 5 galones. ¿De verdad quiero gastar un galón de agua lavando los platos? La verdad no. Con el tiempo, a medida que me he ido estableciendo, he conocido a más de mis vecinos y una persona clave que conocí fue Bill. Él es dueño de unas 3,000 acres al sur de donde estoy. Él tiene muchos pozos de agua en su propiedad y el mejor está cerca de la vieja escuela que también está en su terreno. Y él está contento de que yo lo use porque le gusta mi proyecto construir el bosque en el desierto, pero también obtiene algún beneficio porque ese pozo está siendo utilizado. La primera vez que saqué agua de este pozo, que no se había usado en 20 años, fue desagradable. Dale una buena olida, es realmente muy penetrante. Como que siento que las fosas nasales se me abren cuando lo respiro. Quema, sí, deberíamos hacerle una prueba a esa agua. Olía horrible. Bill me había dicho lo limpia y deliciosa que era esa agua, y me costó un tiempo aceptarlo. Pero después de hacerle pruebas al agua y de sacar agua de ese pozo 3 o 4 veces, la calidad del agua mejoró muchísimo, y de verdad lo es. Es un agua excelente. Tiene alto contenido de flúor y de hierro, y fuera de eso, está realmente limpia directamente del pozo. La manera en que he visto que la gente tiene éxito viviendo fuera de la red aquí es que muy pocas personas simplemente se mudan. Lo que hacen es que tienen ya sea una estrategia escalonada o una estrategia tipo Lego. Y la estrategia tipo Lego es más o menos la que yo sigo, donde me las arreglo con lo que tengo y luego voy mejorando. Y luego después de mejorar, seguí mejorando más y más. Uno de mis vecinos es conductor de camión. Él es dueño de una pequeña empresa de transporte, lo que le da un empleo estable, pero también lo trae a esta zona de manera rutinaria. Él vivía en la costa este y luego conseguía trabajos que lo llevaban a través de todo Estados Unidos y tomaba intencionalmente trabajos que lo hicieran pasar por Sierra Blanca. Así que él venía aquí con cierta regularidad, donde podía pasar tiempo aquí y conocer un poco mejor el lugar. Y él y su esposa poco a poco se comprometieron más, construyendo edificios, agregando una casa móvil, agregando una construcción de metal. Es una manera mucho más fácil de establecerse en un sistema fuera de la red, en lugar de simplemente lanzarse de lleno y quemar las naves e ir por todo. Hay personas aquí que lo han hecho, pero no son nada comunes. La mayoría de las personas solo están aquí parte del tiempo, o se van adaptando poco a poco para tener una buena idea de en qué se están metiendo. La mejor historia que escuché es de Descalzo Joe. Red Light Draw tiene puras calles de terracería. No tenemos ni una sola calle pavimentada en este valle. Un taxi se detiene frente a mi casa. Un joven, de unos veintitantos años, con su esposa embarazada en silla de ruedas, buscando la propiedad que compraron aquí. Mi cuñado habló con él y le dijo, oye, ¿cómo vas a conseguir agua? Ellos dijeron que podían conseguir agua en el pueblo. Sí puedes, pero ¿cómo vas a llegar allá? ¿Vas a llamar un taxi desde El Paso cada vez que quieras ir al pueblo por agua? Lo mejor que puedes hacer es darte la vuelta, regresar, tomar un autobús y volver de donde viniste. Sin planeación, sin preparación, nada. Afortunadamente pudieron subirse de nuevo al mismo taxi, agachar la cabeza y regresar a El Paso. Para mí, este proyecto ha consistido en desarrollar habilidades de lo más inesperadas que, bueno, en realidad no son aleatorias en absoluto. Son simplemente habilidades súper geniales que siempre me han interesado. Simplemente nunca tuve una razón para aprenderlas. Hace unos días aprendí a soldar con electrodo. Ahora soy un pésimo soldador con electrodo y no voy a soldar nada que sea estructural, pero puedo hacer algunos marcos y unir algunas piezas de metal o tal vez hacer algunos estantes. Y la razón por la que necesito soldar con electrodo es por el bulldozer. He mejorado ese camino dramáticamente y la razón es un bulldozer. Comprar, mantener y operar un bulldozer no es un conjunto de habilidades que yo tuviera como desarrollador de software. Nunca he tenido un trabajo que tuviera algo que ver con oficios o trabajos manuales. Y pasar de mi trabajo de oficina a tratar de averiguar cómo mantener un bulldozer cuando el mecánico más cercano está en El Paso a 1 hora y media o 2 horas de distancia. Eso es un gran riesgo y un gran desafío. Cuando empecé a venir aquí, venía en mi Toyota Tacoma
y ha soportado terrenos realmente difíciles. Me trajo hasta aquí. Ha sido súper confiable y el terreno le presentó retos bastante duros. Cuando conseguí la topadora pude hacer mejoras bastante significativas para que no tengamos que preocuparnos por usar la doble tracción baja si todo está seco. O sí, el camino está lleno de baches, pero llegarías aquí. Y con el tiempo, a medida que mi proyecto se fue estableciendo un poco más, empecé a hacer cosas como traer remolques. Bueno, los remolques no son tan resistentes como la Tacoma. Y cuando estás reventando llantas y doblando ejes porque hay rocas de este tamaño al lado del camino, es una buena razón para usar la topadora y limpiar todo eso. Luego, por mi proyecto de bosque en el desierto, compré un International 4300, que es un camión realmente grande sin nada de suspensión cómoda. Todo está enfocado en remolcar. Y manejar por estos caminos ahora, que está bien en una Suburban y está bien en una Tacoma, pero cuando te subes a un camión grande como ese, es horrible. Y tener una topadora es esencial si no tienes acceso del condado hasta tu propiedad. Todo simplemente sigue creciendo y haciéndose una bola de nieve. Tengo infraestructura. Un muy buen ejemplo de eso es este cuarto eléctrico justo a mi lado. Está hecho de contenedores IBC, lo cual es esencial aquí. No tenía idea de lo que era un contenedor IBC antes de este proyecto. Ahora pienso en ellos y en todas las diferentes formas en que puedo usarlos. Es mi cabina de ducha. Realmente funciona bien como ducha, pero para cualquier tipo de espacio interior no es la solución más rápida. Creo que lo único para lo que podrías usar un contenedor IBC que no sea una ducha, si los sueldas juntos, podrías hacer una puerta. Como si solo necesitaras algo que pudieras poner plano en el suelo y dormir ahí, que no sea una tienda de campaña y literalmente podrías tener una especie de cubículo. No creo que sea una buena idea, pero aprender a manejar la electricidad ha sido un gran problema, y no es que sea complicado. Cualquiera puede aprender muy rápido cómo conectar un sistema de 12 voltios. Lo mucho más complicado son los detalles cuando no tienes ayuda cerca. Tengo Starlink y puedo buscar soluciones cuando tengo problemas, pero estoy solo. No tengo a nadie con quien hablar y no tengo las habilidades para construirlo. Cuando tenía las baterías en mi cuarto, batallé durante meses y meses. Simplemente tenía estos problemas eléctricos extraños que no podía explicar y estaba arruinando las baterías, y resultó que no estaba apretando bien los tornillos. Los apretaba con la mano y les daba una buena vuelta para asegurarme de que la conexión estuviera firme, pero apretarlos con la mano no es suficiente. Daniel suele bromear diciendo que tienes que apretarlos al estándar alemán, bien apretado. A veces es fácil cometer errores. Pasé 9 horas cableando todo cuando moví las baterías de mi cuarto a un espacio dedicado. Y al final olvidé apretar un cable que iba hacia un fusible, y cuando regresé estaba al rojo vivo. Casi incendio el cuarto eléctrico que ni siquiera tenía un mes de haberlo hecho. Nunca tuve experiencia con electricidad. Es fácil cometer esos errores y no tienes a nadie que te toque el hombro para decirte, oye amigo, esa no es una buena idea. O estás cansado, deberías tomar un descanso porque estás a punto de cometer un error catastrófico. He estado de pie todo el día. Voy a buscar una silla. Una cosa sobre el clima del desierto. Ya sea junio, nuestra temporada de más calor, o enero, acercándonos a nuestro mes más frío en febrero. En cuanto se pone el sol, la temperatura durante todo el año simplemente se desploma. Y pasamos de un clima de vacaciones, sin viento, 50 grados, un día perfecto, a que empezó a hacer frío y a enfriarse rapidísimo. Ampliar la infraestructura es la manera de hacerlo. Y yo, a medida que obtengo más impulso con el bosque del desierto y consigo más equipo, ahora necesito un lugar para poner todas esas cosas. Sí, puedes estacionarlo al sol y eso es más barato que tener un edificio a corto plazo. Pero como el sol daña las mangueras hidráulicas porque a las ratas les gusta meterse en los vehículos, es mucho mejor tener un espacio cerrado. Y veo que llegará el día en que definitivamente necesite una cochera gigante. Probablemente necesite un garaje o contenedores de envío con un techo que cubra 2 de ellos. Ya veremos, pero no he hecho ningún plan gigante como construir una casa de 600 metros cuadrados y ese sea el plan. Veo que la gente lo hace en línea, pero creo que cuando
entras en una situación fuera de la red, no sabes lo que no sabes. No sabes si te va a gustar. Si trabajas en construcción, entonces conoces tus habilidades. Pero si eres como yo y no tienes experiencia haciendo algo así, creo que es mucho más inteligente probar poco a poco y ganar algo de experiencia, porque puedes leer libros todo el día. Leí sobre sistemas solares, cabañas de costales de arena. He visto todos los videos en YouTube sobre construcción natural con tierra y simplemente es diferente cuando empiezas a hacerlo. YouTube generalmente lo hace ver de cierta manera y creo que hay un falso glamour asociado con eso. Es muy gratificante, me encanta estar aquí. El clima hoy ha sido simplemente increíble. Y si no lo has notado en el video, te das cuenta de que no hay absolutamente ningún ruido de fondo. Puedo escuchar lo que sucede a cientos de metros. Más temprano hoy, Brandon estaba trabajando en el edificio que vamos a convertir en una cocina y pude escuchar la sierra oscilante a más de medio kilómetro de distancia, fuerte y claro. No escucharías eso ni al final de la calle en los suburbios. Me gusta la idea de construir una casa aquí. Tal vez algún día eso tenga sentido para mi vida, pero no sé cuándo sucedería. Estoy muy interesado. En vez de construir una casa y hacer algo tradicional, me gusta la idea de una vivienda excavada. Estoy parado sobre piedra caliza y hay un pueblo muy interesante en Australia que he visto en YouTube llamado Coober Pedy, donde en vez de construir hacia arriba, construyen hacia abajo. Y excavan en la arenisca, que creo que es su roca local, donde las temperaturas son muy cómodas todo el año. Y por supuesto estás fuera del calor abrasador del verano. Y creo que eso en realidad encaja muy bien con mi lugar en particular. No tengo la menor idea de qué tan realista sea. Definitivamente lleva tiempo, pero a diferencia de las cabañas de sacos de arena, no tienes que terminar todo en un plazo determinado. Podrías hacerlo durante varios años. O como lo hacen en Cooper Pedy, construyes una habitación y luego, si decides expandirte, simplemente empiezas a cavar cuando te apetezca. Lo principal que he aprendido viviendo fuera de la red a tiempo parcial es que realmente no necesito tanto. Disfruto de las comodidades en los suburbios, el gimnasio, nuestra iglesia. Bueno, eso no es una comodidad, pero hay cosas en casa que no voy a encontrar aquí. La iglesia y mis padres que están enfermos, necesito estar en esa zona para cuidarlos. Pero me encanta venir aquí, me encanta estar aquí. Me encanta trabajar muy duro para aprender algo que me apasiona. Y a nadie le impresiona cuando aprendes a instalar paneles solares y conectarlos a un sistema de 12 voltios con 7,5 kilovatios hora, pero a mí sí. Mi confianza está creciendo. No es algo que realmente hagas por alguien más. La electricidad era esencial cuando vine aquí porque si vienes en junio o julio y quieres quedarte una semana, la carne necesita mantenerse fría. Y si no tienes edificios y la hielera se queda bajo el sol, no me importa si es Yeti o cualquier otra marca que uses, no se va a mantener fría. Es una gran motivación tener electricidad. Usaba mi camioneta para alimentar Starlink cada vez que necesitaba acceso a Internet. Pero cuando me di cuenta de que necesitaba electricidad constante fue porque no podía mantener mi comida fresca. Necesitaba un refrigerador y eso era demasiada energía para funcionar con la batería de un auto. Sé que hay personas que viven fuera de la red sin electricidad y mis respetos para ellos. Yo no estoy tratando de escapar de la civilización. Me gusta no tener distracciones. El Internet es una especie de distracción, pero tengo tanto trabajo aquí afuera que quiero terminar. ¿Y sabes cuál es el concepto más liberador de esta experiencia fuera de la red? Si le hago algo a mi casa, estoy arriesgando cientos de miles de dólares. Cualquier dueño de casa lo hace. Tu casa generalmente es el activo más valioso que tienes. Para mí lo es. Y no voy a correr el riesgo de agregar una extensión y cumplir con los códigos. Y puedes arruinar catastróficamente tus finanzas si te metes con tu casa. Aquí afuera es una hoja en blanco, ni siquiera tenemos un código de construcción en todo el condado. Si quiero construir algo completamente ridículo o algo muy poco convencional como una cabaña de costales de arena, a nadie le importa. Puedo hacer lo que quiera. Y como estoy en esta situación en la que parto de cero, es un lugar mucho más seguro para que yo aprenda. Puedo aprender cómo cablear sistemas de baterías y paneles solares y mantener el voltaje voz y bajo para que el controlador de carga esté bien, y no tengo que preocuparme de que alguien más diseñe el sistema por mí.
No es que quiera hacerlo yo mismo, es poder arreglarlo cuando surja un problema. Si es una cabaña de casa y solo vas a la propiedad 1 o 2 veces al año, no hay problema, que alguien más lo diseñe por ti. Pero si tienes que instalar este sistema tú mismo y nunca lo has hecho antes, vas a cometer un error y tienes que ser capaz de arreglarlo por tu cuenta. Y me tomó mucho tiempo resolver los problemas y finalmente llegar a un punto donde el sistema era estable. Cuando estás aquí afuera, si quieres distraerte, definitivamente puedes hacerlo. Podrías quedarte acostado todo el día viendo YouTube, pero cuando estás aquí por una razón y partes de cero, no estás limitado por arruinar tu casa o molestar a tus vecinos. Puedes hacer lo que quieras y veo los extremos. Soy el ejemplo perfecto de la abejita trabajadora al mando del bulldozer. Trabajo, 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 trabajo. Y el hombre barbón, mi vecino de allá abajo, no hace nada. Solo se sienta en su casa rodante todo el día y se relaja. No trabaja y está bastante contento con su vida. Y si solo quieres pasar el rato y tienes una forma de pagarlo, puedes hacerlo. Y si eres alguien tan trabajador como yo, también puedes hacerlo. Y me gusta que alguien como yo y alguien como Bearded Man podamos estar en el mismo lugar viviendo de una manera completamente diferente. Siento que yo estoy construyendo algo y trabajando por algo y él solo se está relajando. Voy a estar haciendo esto durante muchos años más. No veo ningún momento en el que no disfrute estar aquí afuera. He tenido experiencias en el desierto a lo largo de mi vida. Mi abuelo vivía en el desierto y luego pasé mucho tiempo en Medio Oriente y ahora estoy aquí. No me veo renunciando a esto. Y mi parte favorita es el proceso de aprendizaje. Una promesa central del canal es que aprendo en cámara. No me he enfocado mucho en el aspecto de vivir fuera de la red eléctrica porque no es la razón por la que estoy aquí, pero solo puedo ignorar el problema de la infraestructura por un tiempo limitado. Es simplemente algo que tengo que abordar y en lo que tengo que invertir tiempo. Y de hecho, el canal de YouTube ha sido una limitante porque he prometido construir un bosque en el desierto, así que paso el 90% de mi tiempo haciendo cosas del bosque del desierto y descuidando la infraestructura básica. Esa regadera detrás de mí no ha tenido puerta en 9 meses porque simplemente no tengo tiempo. Y me encantaría cambiar un poco y empezar a enfocarme más en contar la historia de la infraestructura porque es una parte tan crítica de estar aquí. Solo puedo descuidarla por un tiempo limitado. Y entre manejar el bulldozer en el camino y construir mi regadera y tal vez mejorar ese cuarto eléctrico, agregar edificios para que mis hijos duerman, más energía eléctrica para que tengan aire acondicionado, es como que hay muchas cosas que tienen que suceder para que yo tenga la base para realmente avanzar con el bosque del desierto. Y veo un día en que tendré un par de empleados más. Ellos necesitarán lugares para dormir a medida que este canal siga creciendo. Va a ser cada vez más importante que todo esto tome impulso y crezca por sí mismo. El problema de la infraestructura es tan importante como el problema de las plantas, así como los problemas mecánicos y de equipo. Todo está conectado y no se puede evitar la necesidad de ser autosuficiente cuando estás en el lugar más aislado del estado de Texas. Si no estás suscrito al canal, por favor hazlo. Activa la campanita de notificaciones para que recibas cada episodio. Salen los sábados. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio.